Que muchas veces, antes de empezar, quiero deciros que la imagen que tenemos preconcebida a este tema está muy influenciada por el cine y por los libros. Y cuando lo veáis no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Es decir, que como sucede en muchas cosas de ciencia, cuando ya la ciencia ficción, por ejemplo, la televisión, el cine y las novelas han tratado este tema, nos generan unas expectativas que cuando la ciencia explica lo que realmente piensa, nos deja, pero es esto solo, como decepcionados, ¿no? Como diciendo, yo pensaba que, pues bueno, pues a lo mejor no es tan como nos lo plantea, ¿no? la literatura, pero es muy interesante, ¿eh? Y de hecho, lo que vamos a ver hoy, no penséis que es una minoría entre los científicos. Es decir, hoy en día la gran mayoría de los astrofísicos creen en lo que ellos llaman los IMM, ¿de acuerdo? Un poco la teoría de mundos múltiples. Ellos no utilizan la palabra multiverso o universos paralelos, ellos los llaman teorías IMM. Y cuando digo de casi todos, hablo además de todos los grandes científicos. El propio Stephen Hawking ha sido un gran defensor de los IMM, pero vais a ver a Richard Feynman, vais a ver a un montón de científicos de primer nivel, incluso hoy en día, incluso un español, que vais a ver que va a aparecer, un físico español, que tienen unas ideas muy claras sobre cómo podría ser este tema, pero que desgraciadamente todavía estamos, como sucede en muchas cosas de la física teórica, jugando más al imaginar cómo puede ser e intentar que encaje con lo que observamos, que realmente tener una teoría matemática completa. Esto, sabéis que siempre introduzco esto intentando que entendamos cómo funciona la ciencia. Es decir, la ciencia, por un lado, teoriza, es decir, hace una teoría, ¿de acuerdo? Pero si esa teoría luego no es coherente con el experimento, con la observación, la teoría carece de sentido. Entonces lo que buscamos es cruzar la teoría, lo que sería más teórico, con lo que es más experimental. Es decir, que esto no es nada raro, que esto lo hacían los griegos hace 2500 años. Es decir, que no nos engañemos, es decir, que no estamos descubriendo nada. Pero la ciencia tiene que trabajar así, porque si le falla lo teórico, la ciencia no avanza. Pues quedaríamos parados, diríamos, bueno, pues lo que sabemos, pero si falla lo experimental, la ciencia falsearía constantemente, estaría cayendo en errores completamente, ¿de acuerdo? Entonces, ni la ciencia quiere ser una religión, que todo es puramente teórico o metafísico, si me apuras, ni tampoco puede ser una especie de, bueno, como lo dice la ciencia, nos lo tenemos que creer. Tiene que haber coherencia entre la teoría y el experimento. Y es un poco lo que sucede con lo que vamos a ver aquí, es que de momento hay mucha más teoría que parte experimental. Ese es el gran problema que tiene la teoría de los universos múltiples. Y además tiene mucho que ver con la mecánica cuántica. Por eso quise hablar primero de la mecánica cuántica en su momento, de toda la historia de la mecánica cuántica, porque si no, carecía un poco de sentido o os iba a costar un poco más entender el tema de los universos múltiples. Resulta que esta teoría explica muy bien toda la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Como que encaja muy bien dentro de la mecánica cuántica. Con lo cual es una forma muy interesante de poder desarrollarla. He hecho una pequeña presentación, pero como siempre digo, paramos en cualquier momento que vosotros habléis. No estemos aquí esperando al final ni nada por el estilo. Bueno, pues aquí están los universos y los universos paralelos y los universos múltiples y esas cosas que la astrofísica nos cuenta y que casi nos parecen ciencia ficción. Bueno, pues Santiago, ya que te podemos, pero al final, digamos, esta teoría que explicaría, digamos, un poco la mecánica cuántica, no explicaría la relatividad, ¿no? Digamos, sobre todo la gravedad. Es decir, seguimos teniendo el problema de la TGU, de la gran unificación. La parte, digamos, más relativista, que sería la gravedad, sí, es todavía la que no encaja. Pero es importante porque tampoco la contradice. Es decir, no hay contradicciones con la gravedad. Es decir, que podemos suponer que si esto fuera correcto, tarde o temprano encontraríamos un encaje para la gravedad. Cosa que en otras teorías que se han intentado, a veces la propia gravedad entraba en conflicto con la teoría.
y nos teníamos que buscar soluciones raras, como fue, por ejemplo, el efecto repulsivo que le salía a Einstein, aunque luego con la energía oscura parecía que podía tener algo de razón. Pero aquí efectivamente nos vamos a centrar más, ya sabéis, cuando hablamos de mecánica cuántica es lo pequeño. Cuando hablamos de gravedad es lo grande, el universo con sus planetas y sus galaxias. Pero en el fondo no nos olvidemos que esos planetas y esas galaxias están hechas de átomos. Y en los átomos quien manda es la mecánica cuántica, es el mundo cuántico. O sea que en el fondo ambas cosas están relacionadas. Lo que no pasa es que no sabemos cómo todavía. Pero no quiere decir que no comprendamos evidentemente que están relacionadas, que en algún momento las fuerzas cuánticas que aparecen a nivel cuántico, es decir, el electromagnetismo y sobre todo la fuerza nuclear fuerte y débil, estuvieron asociadas con la gravedad formando una única gran fuerza, solo una. Y de momento nuestros aceleradores de partículas han conseguido asociar 3, es decir, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Las han conseguido asociar. Pero todavía no tenemos un acelerador de partículas lo suficientemente potente para conseguir que la gravedad también se una a esa gran superfuerza original que existía en el comienzo del universo y que conforme el universo se fue enfriando tras el Big Bang, se iban separando las fuerzas hasta quedar las 4 que constituyen hoy el universo. Pero fijaros, incluso por lo que comentas en esta misma diapositiva, os lo digo, que el desarrollo de la física cuántica y la búsqueda de una teoría unificada, teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Sería el nombre, conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples universos, conformando una especie de multiverso, del cual nuestro propio universo sería solo uno de esos universos. Habría muchísimos más. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a intentar avanzar un poco. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué surge esta idea? Bueno, fundamentalmente por un problema que tiene la mecánica cuántica. Y es un problema que entendéis muy bien, porque todos hemos oído hablar, ya lo veréis ahora que lo vais a entender sin problemas, del gato de Schrödinger y del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿De acuerdo? ¿Qué es el problema de la medida? Resulta que con la mecánica cuántica tenemos un problema muy serio. ¿Qué dice la mecánica cuántica? Si un sistema existe como tal, sin nadie de fuera que lo esté mirando, el sistema es determinista, es decir, podemos predecir desde dentro más o menos cómo se va a comportar. ¿De acuerdo? Podemos tener un átomo y sabemos por unas ecuaciones probabilísticas más o menos cómo es el comportamiento del átomo. Pero en el momento que yo quiero observar, es decir, que yo quiero mirar lo que sucede ahí, intervengo en el propio experimento y se vuelve totalmente caótico y aleatorio y no soy capaz de definirlo. Esto tiene que ver mucho tanto con el principio de incertidumbre como con las ecuaciones probabilísticas de Schrödinger. Heisenberg más Schrödinger. El problema de la medida es uno de los problemas más grandes que tiene la mecánica cuántica. No es un problema en sí de la mecánica cuántica, sino de entender la propia estructura del universo. ¿De acuerdo? Yo siempre cuando hablo con mis alumnos de este tema es como, os digo, imaginaros una fiesta en la que estáis, ¿no? Vosotros estáis dentro de la fiesta y os estáis pasando muy bien, ¿no? Y de repente llegan vuestros padres a la fiesta, ¿no? Y están observando. A que de repente la estructura de la fiesta cambia radicalmente, ¿no? Porque hay un observador que está causando un cambio en el propio experimento. Pues imaginaros esto a nivel subatómico. Pues esto es lo que sucedería. Y esto hace que la mecánica cuántica genere una cantidad de situaciones muy, muy curiosas, porque claro, en realidad, incluso cogiendo la observación más mínima, más pequeña, la mecánica cuántica dice que no puede tomar un partido directo sobre una solución u otra. El ejemplo es el gato de Schrödinger. Yo no sé si está vivo o muerto. Puede que está vivo o puede que esté muerto. Conclusión a la que llega la mecánica cuántica, que está vivo y muerto a la vez. Claro, lógicamente, porque es totalmente probabilística. Mientras yo no mire en la caja, yo no puedo saber cómo está ese gato, ¿no? Y cuando lo mire, puedo intervenir en el experimento y causar una de las partes. Causar, por ejemplo, que se rompa el veneno radioactivo que hay y que cause la muerte del gato, que ese es el experimento mental que promovía Schrödinger. Por cierto, hace unos meses leí una estupidez absoluta, que Schrödinger odiaba a los gatos y que mataba gatos. El experimento de Schrödinger es un experimento mental, ¿de acuerdo?
ni utilizó un gato en su vida para hacerlo, ni entendería que nadie lo hubiera hecho, evidentemente. O sea, que es absurdo. Hay gente que ya no sabe qué decir y a veces dice estas chorradas, ¿no? Pero el señor Schrödinger jamás sacrificó un gato porque no creo que le dejaran tampoco plutonio para poder envenenarlo con radiactividad. Pasó tiempo a cosas más interesantes como la ciencia. Por ejemplo, lo que pasa es que crea un experimento mental y usó un gato como podía usar una persona o un escarabajo. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene más importancia. Bueno, pues este problema de la medida, que aquí os describo más a nivel físico, este es un ejercicio a la derecha, tenéis un ejercicio típico, por ejemplo, de facultad, en la cual se mide la función y desviación que se produce para saber el orden, digamos, o de desorden que puede generar, es el típico ejercicio. Y dice, bueno, es un poco lo que acabo de contaros, ¿no? De acuerdo con la mecánica cuántica, un sistema físico, lo que sea, un conjunto de electrones, por ejemplo, está descrito por una función de onda, es decir, por una ecuación que es probabilística, ¿de acuerdo? Si nadie externo al sistema, ni dentro de él, observado, tratara de ver cómo está el sistema, la mecánica cuántica nos dice cómo va a evolucionar ese sistema exactamente. Pero en el momento que hay un observador, ya no podemos predecirlo, se vuelve totalmente caótico y la medida es un valor completamente aleatorio, que no podemos observar. Esto es muy útil, en el fondo, aunque os parezca sorprendente. Con la mecánica cuántica hemos desarrollado prácticamente toda la tecnología que tenemos ahora mismo. La tecnología de los ordenadores o los smartphones se debe totalmente a la mecánica cuántica. Por ejemplo, los reactores nucleares, por ejemplo, mucha de la tecnología de comunicaciones, todo esto se debe a los desarrollos que tenemos utilizando mecánica cuántica y otros elementos relacionados con la relatividad, pero sobre todo mecánica cuántica. No voy a meter ahora cómo funciona un reactor nuclear, ¿de acuerdo? Pero sin la mecánica cuántica nunca hubiéramos podido desarrollar reactores nucleares porque no entenderíamos los fenómenos de desintegración que se producen dentro de los reactores. Por ejemplo, un suceso muy típico dentro de un reactor nuclear es el envenenamiento por boro, ¿de acuerdo? El envenenamiento por boro se debe a un fenómeno relacionado con la mecánica cuántica. Si nosotros no tuviéramos en cuenta la mecánica cuántica, nuestros reactores nucleares se apagarían solos, constantemente, sin ningún motivo. Porque el plutonio, por un fenómeno de mecánica cuántica, se va transformando por fisión nuclear rápidamente en boro. Y el boro detiene la reacción nuclear. Y entonces los reactores nucleares se irían parando. Pues esa es una de las cosas, por ejemplo, que ha permitido la mecánica cuántica. Bueno, ¿y qué dijo la ciencia? Bueno, pues la ciencia propuso 3 respuestas posibles al fenómeno este de la medida. Había científicos que dijeron, mirad, no os volváis locos. Pues vale, proceso de decoherencia, no lo entendáis, ¿de acuerdo? Pues cada vez que medimos una cosa nos da un resultado incoherente. Ahora, ya está. Hubo científicos que pensaban eso. Otro grupito de científicos fue más allá y recurrió casi a la metafísica. Dijo, tal vez existan unos objetos no físicos que no están sujetos a la ley de la mecánica cuántica y que resuelven el problema. Llámalo conciencia, alma o lo que te dé la gana. Y estuvo científicos que lo propusieron, pero eso no es ciencia, obviamente. Excede la ciencia. De ahí viene la palabra metafísica, más allá de la física. ¿De acuerdo? O sea, la metafísica no tiene por qué responder a los principios de coherencia de la ciencia porque está más allá de la física. La metafísica casi se va un poco a rozar los conceptos de religión, aunque más que religión yo diría espiritualidad. No estoy muy seguro que sea la palabra más adecuada. Y otros científicos dijeron, bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es explicar el proceso de medición para que no sea la medición en sí lo que determina la teoría. Es decir, ¿cómo podemos medir una cosa para que midamos y no afectemos a lo que estamos midiendo? Estas fueron las 3 grandes corrientes de los científicos a la hora de intentar explicar lo de los universos paralelos. Y aquí vamos a tener, pues por ejemplo, 3 ejemplos de gente muy importante. El primero, señor que tenemos más a la izquierda, nada más y nada menos que Niels Bohr. Iba a decir creador, ¿no?, de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica ha existido siempre.
Es como, esto siempre me hace mucha gracia cuando un alumno me escribe, y Newton, el que creó la gravedad. Y yo me imagino antes de Newton la gente flotando por el aire, ¿sí? Y viviendo así como... Bueno, a ver, matematizó la teoría de la gravedad, creó la teoría de la gravedad para explicarlo, pero gravedad hemos tenido siempre. Y de hecho ya matemáticos y filósofos griegos hablaban de la gravedad de los cuerpos, que era la tendencia de los cuerpos a caer. Y esto ya los griegos hace 2500 años lo decían sin ningún problema, ¿vale? Pues Niels Bohr, este señor, se inclina por la primera idea, decir, mira, no os volváis locos, no lo vamos a entender. Mejor no nos volvamos locos y dejémoslo correr. Luego vamos a tener a John von Neumann, que muchos le conocen por las máquinas de von Neumann, que eran un poco la base teórica de los modernos ordenadores, ¿no? Este señor, que es el señor de en medio, con Alan Turing, primero Alan Turing, por supuesto, y después von Neumann, desarrollaron el concepto lógico que nos ha llevado, por un lado, a los ordenadores y, por otro lado, a la inteligencia artificial. Estos fueron los primeros señores que pensaron en cómo pensaría, valga la redundancia, una máquina, ¿no? Tenéis en YouTube vídeos de von Neumann hablando y a mí me impresionaban mucho los ejemplos que ponía para explicar cómo podría ser el proceso de esa máquina. Incluso él comentaba que nosotros no seremos capaces de distinguir los procesos mentales de una máquina y de un ser humano. Es decir, no seríamos capaces de distinguirlos. Y hoy en día ya es así. Es decir, si vosotros no veis físicamente quién os responde, podéis pensar perfectamente que es un ser humano. Y algunos diréis, eso es imposible. Y yo me río pensando, anda, que nos han contestado a veces máquinas pensantes cuando habéis llamado por teléfono, habéis puesto una queja, una reclamación, os ha contestado alguien en una red social o demás. Por supuesto que sí. Es decir, esto Turing y Newman lo predijeron en los años 40 y 50 del siglo pasado y se ha hecho realidad ya hace algunos años. Es decir, las máquinas de von Neumann no son más que máquinas pensantes. Pero von Neumann además también hizo un trabajo muy importante para matematizar, para crear las matemáticas de la física cuántica, de lo que había hecho Niels Bohr. Y él era un creyente en esta parte más metafísica. Como era un científico que trabajaba mucho con el pensamiento, con cómo pensarían. Él, por ejemplo, de broma siempre decía aquello de que las máquinas no pensarían, sino que habría que inventarse su propia palabra para pensar, ¿no? Para definir el pensar de las máquinas. Bueno, pues von Neumann se inclinaba por la segunda idea, por esos elementos más metafísicos de algo raro más allá de la ciencia. Y el tercero que meto aquí es Hugh Everett, que es este señor de cara tan curiosa y de frente tan despejada, que tenemos también. Von Neumann tenía la frente bastante despejada. Hugh Everett apuesta por una solución y la solución que presenta es los universos paralelos. Este señor es el que crea la teoría de los universos paralelos, el señor Hugh Everett. ¿De acuerdo? Es un poco el que crea una primera matemática muy aproximada y el que va mostrando que, oye, que en la mecánica cuántica la idea de universos paralelos podría encajar muy bien. Como podéis ver, tres grandes científicos muy importantes, pero cada uno encaja con uno de los puntos que anteriormente os he comentado, es decir, de o renunciar al proceso o admitir la existencia de algún elemento no físico muy extraño o proponer una teoría alternativa que lo pudiera explicar mejor. Niels Bohr al primero, John von Neumann al segundo y Hugh Everett al tercero. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Os recomiendo que miréis la vida de von Neumann y de Hugh Everett porque son dos científicos no muy conocidos y de importancia capital en nuestro mundo, sobre todo von Neumann. Von Neumann pasa como Alan Turing. Quizá nos falta la película de von Neumann, ¿no? Como se hizo la película de Alan Turing y nos enseñó un poco su vida y también su pecado, entre comillas la palabra pecado, por Dios, pues no sabemos toda esa historia, pero von Neumann también es un grande del siglo XX, desde luego. ¿Preguntas? ¿Cualquier cosa? Uy, ¿lo estoy dejando tan claro? No me lo puedo creer. Yo quisiera, yo como no he estado, digamos, en todas las explicaciones anteriores de la mecánica cuántica y por más que intento leer, pues cada día me entero de menos, porque unos van hacia un lado, otros hacia otro y demás, bueno. Entonces, por lo que has dicho, digamos, es un poco la idea que siempre he sacado, que se cumplen, digamos, las fórmulas,
pero no hay que tocarlas, no hay que entrar dentro, porque si entras dentro, digamos, no sabes qué es lo que puede llegar a ocurrir. Lo que pasa es que ahora sí que la ciencia quiere entrar dentro. Es decir, durante mucho tiempo los postulados de la interpretación de Copenhague, que es un poco la que tú citas, Sí. han sido siempre las que se querían llegar. Es decir, vale, ya sabemos que esto es así, no nos volvamos locos porque constantemente vamos a tener que estar redefiniendo la física. Pero claro, de repente muchas otras partes de la física han avanzado lo suficiente como para decir, bueno, vamos a entrar dentro de la mecánica cuántica ya de una vez. Una de las cosas, por ejemplo, es que ni Bohr, ni von Neumann, ni siquiera, solo Hugh Weber lo llegó a ver, fueron los propios aceleradores de partículas. Claro, de repente la física fue capaz de recrear cada vez más cerca el instante inicial del universo. Es decir, mediante aceleradores que calientan hasta temperaturas altísimas y a velocidades altísimas partículas subatómicas. Esto era una cosa que Niels Bohr no se imaginó que pudiera hacer la ciencia, por lo menos en muchísimos siglos. Y sin embargo, 50 años más tarde, menos de 50 años más tarde, 30 años, para ser exactos, ya lo estaba haciendo, los primeros aceleradores. Entonces, ahora sí que se intenta responder un poco. Es decir, el problema hasta ahora es que entiendo la parte matemática, entiendo la parte física, pero el problema es que no me encaja con la parte macrofísica, es decir, con la gravedad. Y mientras yo no encaje esas dos partes, mientras no me encajen, no voy a entender el universo nunca. Porque es como entender únicamente la parte, por ejemplo, si quisiera entender el planeta Tierra, solo entender la parte emergida y no saber nada de los mares, ¿no? Es como decir, más de lo más importante o lo más grande del planeta resulta que ni lo exploro ni lo entiendo. Y entonces ese es el gran objetivo de unir la mecánica cuántica con la gravedad. La mecánica cuántica nos ha servido para entender cómo son los átomos. Básicamente la explicación, cuando a mí me preguntan, yo digo siempre, todo lo que tiene que ver con la estructura atómica nos lo ha explicado la mecánica cuántica. Y eso nos ha permitido tener microchips, reactores nucleares, sistemas de comunicación ultramodernos, genial. Pero no somos capaces todavía de entender qué relación tiene esto con el que una manzana se caiga de un árbol. Y tiene que haber una relación. Tiene que haberla. Porque en su origen las cuatro fuerzas estaban juntas, incluida la gravedad. Con lo cual tiene que haber una relación. Y esa relación es lo que la ciencia aspira, busca y lucha por conseguir. Lo que sucede es que las TGU, las teorías de gran unificación, ninguna de ellas termina de ser coherente todavía al 100%. Recuerdo, por ejemplo, cuando las cuerdas y supercuerdas parecía que aquello iba a ser como la solución para todo y al final pues han aportado cosas, pero no se han mostrado también como absolutamente sin fisuras, ¿no? Para poder hacer una TGU. Todavía estamos un poco lejos. Yo creo que todavía estamos un poco lejos. Yo, y ya aprovechando, quería preguntar a todos los demás, porque yo mi formación es prácticamente nula, pero sí que a medida que voy leyendo, lo digo más que nada por esto que has hablado de esta vertiente, digamos, un poco metafísica de von Neumann, como un científico, digamos, acaba escorado, digamos, a algo, digamos, tan alejado, posiblemente, o posiblemente no, pero tan alejado de la física. Entonces, sí que es cierto que hay una tradición, bueno, antes creo que la filosofía y la ciencia iba un poco emparejada, iba unida, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención leer, digamos, el enfrentamiento, digamos, un poco enconado que hubo de Bergson con el filósofo Bergson con Einstein, ¿no? De cómo, digamos, inclusive algún científico estaba de parte de Bergson en cuanto a la hora de valorar la teoría de la relatividad, de que Bergson, bueno, pues aportaba o parecía, no lo sé muy bien, pero de alguna forma que quería aportar un grado de humanismo, o sea, el filtro, digamos, humano, digamos, a la concepción del tiempo. Y esto se ha eliminado, pero me llama la atención porque veo que de vez en cuando aparece, digamos, alguien que se escora un poco hacia las ideas, digamos, un poco pues de Bergson o de la tradición, digamos, filosófica. Y bueno, pues no sé si hay alguno de vosotros que conocéis un poco más estas disputas, digamos, entre la
la filosofía o una rama o una orientación de la filosofía con la ciencia o con Einstein, digamos, que fue el que hizo un poco, digamos, el que separó los dos caminos, pues me gustaría que lo comentase, ¿no? Porque se ha perdido, digamos, me da la sensación, se ha perdido, digamos, esta orientación filosófica sobre las medidas del tiempo y lo que significa el tiempo y todo esto, en fin. Como veréis, estoy hecho un lío de 3 pares de narices. Y soy incapaz, digamos, de cada vez que leo una línea de un libro, pues cambio de orientación, me voy para un lado, luego voy al contrario, me voy al siguiente, me voy... No sé si tú conoces los libros de Carlo Rovelli. No. No me digas. No me suena. Por lo menos, fíjate que Bergson sí, ahí no me ha sorprendido. ¿Pero qué me dices? Bueno, es una auténtica maravilla. Es justamente el que estudia la gravitación cuántica, que es uno de los más avanzados, el italiano que, bueno, y es un divulgador, es curioso, porque al mismo tiempo que se dedica a hacer esto, le gusta mucho divulgar los conocimientos que tiene, hasta el extremo que tiene un libro sobre Anaximandro, un poco destacando, digamos, lo que supuso, digamos, esta figura en el campo de la ciencia. Bueno, ya me callo porque era un poco lo que quería preguntar si alguien podía profundizarme, digamos, en esta divergencia que ha habido en los años 20, digamos, entre la filosofía y la ciencia, sobre todo en el campo del tiempo, ¿no? Que era de lo que trataban ellos. No sé si alguien quiere contestar. ¿Alguien quiere hacerme luz? Porque... Ojalá pudiéramos. Han cambiado muchísimas cosas, por ejemplo, la psicología. Ahora todo aquello que no se pueda demostrar científicamente no es que no sea válido, pero no se incluye dentro de una carrera de psicología. Y entonces me imagino que estará ocurriendo lo mismo en todos los campos, en todos los estudios científicos. Se acepta la filosofía, se acepta todo, pero todo aquello que no sea demostrable científicamente, pues no está incluido dentro de lo que es una ciencia. De todas maneras, en el caso concreto que citábamos al principio, el caso de Bergson y Einstein, es también un locus clásico que luego resulta no ser tan conocido, ¿de acuerdo? Y yo creo que también hay que ver las cosas positivas que tenía Bergson, ¿eh? Que, por ejemplo, a mí me parece un vitalista absoluto, una persona que, claro, que más allá de las teorías, es que yo veo, a veces también las personas también influyen, ¿eh? Y la forma de ser de Einstein también tenía sus peculiaridades, y aquí hemos hablado de ellas, ¿no? Pero yo ahí sí que recomiendo un poco el tema de la evolución creadora, que es uno de los libros, yo creo, para mí absolutamente sagrados dentro y que cuando lees ese libro es muy difícil no pensar que hay algo de razón. Es muy difícil no pensarlo, ¿eh? Sí. O sea, que no lo que sucede es que Einstein tenía detrás la fuerza de las matemáticas. Entonces, claro, Einstein es incontestable, y fijaos que le hemos buscado las cosquillas por muchísimas cosas y no hemos sido capaces de sacárselas nunca. Pero el hecho de que Einstein, no sé cómo explicarlo, voy a intentar hacer una comparación. Ya sabéis que las comparaciones son odiosas, pero Einstein es como comparar la tecnología y la ciencia pura. Es decir, ambas necesitan una de la otra, pero más necesita la tecnología de la ciencia. Es decir, Einstein propone unas soluciones, pero Einstein se sube a hombros de mucha gente anterior. ¿De acuerdo? Él es un genio, pero sin los trabajos de Maxwell, sin los trabajos de todos los que vienen anteriores a él, muy cercanos e incluso muy lejanos, si nos vamos hasta Newton o hasta otros incluso anteriores, no hubiéramos tenido un Einstein o no hubiéramos tenido una teoría general de relatividad. E incluso el propio Bergson resulta ser mucho más relativista en algunos aspectos que el propio Einstein. Einstein tenía unos sesgos tan grandes que le llevó a rechazar postulados que hoy sabemos que sí eran correctos, pero que él los rechazaba porque no entraban dentro de esos sesgos.
ya sea por judío, sinceramente, o sea, lo digo así de claro, o sea, por hijo de quien era, igual que nosotros somos también de tradición judío-cristiana, y no nos podía entrar en la cabeza que fuera todo tan aleatorio y que hubiera tanta vitalidad que se hubieran permitido fenómenos de evolución cósmica, incluso sin ningún tipo de control. O sea, eran cosas como que a Einstein no le gustaba, quería algo regulado, ordenado, ¿no? Y Bergson dice que, bueno, ¿por qué? Eso no es relativismo. O sea, curiosamente, eres relativista, pero luego dices que no quieres, eres solo relativista hasta aquí, ¿no? Ya no quiero pasar, más no, que entonces el universo es caótico. Y Bergson, ¿por qué no? Pues que sea caótico, porque a lo mejor es una forma también de evolucionar. Solo los conjuntos más desordenados tienen tendencia a cambiar. Cuanto más ordenado es un conjunto, menos tendencia a cambiar tiene. Y el ejemplo lo tenemos en este virus tan odioso. ¿Dónde muta? ¿Dónde cambia? Cuando hay descontrol, cuando se contagian muchos a la vez, cuando hay miles de movimientos y de mezclas diferentes de ARN. Si solo estuviera concentrado en el barrio de Malasaña, en Madrid, no habría mutaciones, porque sería básicamente lo mismo todo, ¿no? Entonces, sí que es un tema muy curioso porque ya digo que es un locus muy curioso el de Bergson y Einstein, pero luego ni se estudia mucho en las facultades ni se expone demasiado, y es un tema que, mira, es un tema que dejo ahí también para que le echéis un ojo, porque es muy curioso. Luego si queréis os comparto algún artículo, porque creo que tengo alguno. Pero que muestra un poco eso. También, en referencia a von Neumann, hay que tener en cuenta que von Neumann, una de sus especialidades era también en la lingüística. Y esto, aunque parezca que no es importante, es muy importante. Él decía que la forma que tenemos de pensar las palabras influía también en nuestra forma de entender el universo, ¿no? Y tenía muchos ejemplos y ejemplos perfectamente válidos, ¿no? Y también eso le hizo trabajar mucho con el tema de las máquinas para desarrollar sus propios sistemas de lenguaje. Fue el primer creador de lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un idioma. Es un idioma a efectos software. Puede ser todo lo simple que queráis, pero es un idioma. Y no tiene por qué tener la misma representatividad ni la forma de entender que tenemos el idioma que manejamos. Entonces yo creo que era una persona que se movía en un mundo en el cual rozaba la filosofía, pero rozaba la lingüística, el idioma, la ciencia como matemático que también era matemático experto en lógica, además. Es decir, era una persona que yo creo que era, en ese sentido, menos ortodoxa que Bohr, por ejemplo, el cual, cuando ve que su propia teoría es tan confusa, opta por decir, pues no profundicemos. Claro, qué cómodo, ¿no? Oye, con todos mis respetos a Bohr, que es un premio Nobel, y quién soy yo para criticarle, y sobre todo con todo lo que ha hecho. Pero su postura nos parece como no lo entiendo, pues no lo entiendo. Eso tampoco es ciencia. Eso tampoco es ciencia. Hombre, ciencia en el sentido de decir, he llegado a mi propio límite y la ciencia mía es que mi límite es este. Claro, pero eso es que lo pones para ti, pero es que la interpretación ortodoxa de Copenhague era que nadie investigara. Claro. O sea, lo que él proponía a todos es que no siguieran investigando por ahí. Claro, ¿cómo funcionaban? Pues no investiguemos, pero eso no es ciencia. Porque si la propia ciencia no postula, no se busca sus propias cosquillas, por decirlo de alguna manera, pues tampoco se produce ciencia, ¿no? No sé, terminamos haciendo al final de la ciencia a veces una religión, ¿no? En el sentido y esto lo digo yo que soy enormemente procientífico, pero que no podemos hacer de ella una religión y no criticarla nunca y pensar que todos sus postulados son totalmente correctos. Pues también hay que saber a veces también criticarla. Y es la religión del siglo XXI. ¿Cómo? ¿Qué es la religión del siglo XXI? Uy, la religión del siglo XXI siguen siendo las religiones todavía. Yo me gustaría que fuera de mucha parte Desgraciadamente todavía va muy por detrás de las religiones, pero para algunos es una religión. Pero desgraciadamente las religiones tradicionales todavía siguen siendo las religiones del mundo. Sí, sí. Pero hay personas que viven la ciencia... No quería ser literal. Pero... Sí, hay personas que viven así, como si fuera una religión, y eso tampoco es sano. Yo recuerdo, hay un libro de Asimov muy famoso, que es
su trilogía del Imperio, de la Fundación, en la cual habla mucho en uno de sus capítulos cómo la ciencia termina siendo una religión controlada por unos sacerdotes que no entendían nada del proceso, pero sabían cómo funcionaban los reactores nucleares. Claro, cada poco volaba un reactor nuclear por los aires porque uno no sabía qué estaba pasando y como el sacerdote solo sabía apretar el botón de encender o apagar, pues y él decía, es un peligro, ¿no? el entenderlo de esa manera. Y Hugh Everett se sitúa entre medias, de alguna manera. Le dice a Bohr, ¿cómo no voy a investigar? Claro que tengo que investigar y seguir trabajando. Y lo tengo que hacer usando todas las vías, incluido las vías que me propone von Neumann. Pero a la vez le dice a von Neumann y a otros que pensaban como él, necesito utilizar herramientas falsables y que entren dentro de lo que es filosofía de la ciencia. No puedo usar las tuyas, las respeto y pueden que sean las correctas, pero yo necesito utilizar las herramientas de la ciencia. Es decir, Everett propone que vayamos por un camino que no es fácil, que es el más complicado de todos, en el fondo. Porque el de Bohr es no hacer nada y el de von Neumann es el de teorizar únicamente, ya que lo que propone no podemos experimentar con él. Pues no, Hugh Everett dice, vayamos por el camino difícil, teoricemos, experimentemos, volvamos a teorizar, volvamos a experimentar, tiremos todo lo que sea que no funcione y volvamos es decir, constantemente seguir avanzando. Y ese es un poco el aporte de este genio matemático y filósofo, porque también tenía la carrera de filosofía, por cierto, en un planteamiento que es absolutamente curioso y extraño, porque él propone, esta es la propuesta de Everett, cada vez que medimos algo, desdoblamos el universo en una serie de posibilidades. Es decir, volvamos al gato de Schrödinger. El gato no sabemos si está vivo o muerto, pero cuando miro, el universo se desdobla en gato vivo y gato muerto. Y de esos dos universos existirían, pero no tendrían conexión entre ellos. Es decir, se separan de alguna manera. En el momento que hay algo diferente ya se separan. Hay como un punto en el cual desdobla el universo. Cada uno continúa con su historia, de alguna manera. Ojo, cuidado porque el experimento que estamos proponiendo aquí es macrofísico y no sabemos si es única, si son las medidas macrofísicas o solo son las medidas de efectos cuánticos. Pero bueno, para entenderlo utilizamos digamos, el experimento de Schrödinger que lo hace pues, muy fácil de ver. El formalismo de Everett es muy lógico y muy coherente, porque digamos que interpreta muy bien ciertos aspectos, pero no explica, por ejemplo, la inobservabilidad o por qué estos universos están tan coordinados y no tienen relación uno con el otro. Es una especie de metateoría. Una metateoría es una teoría de teorías, ¿de acuerdo? Y tiene una pega que él mismo reconoce. No tiene capacidad matemática para desarrollar una teoría matemática de esto y por lo tanto no es falsable. No cumple con la regla de la ciencia de que sea falsable. Pero es una teoría que encaja muy bien. Claro, esto inmediatamente lo ha cogido la literatura de ciencia ficción y demás y se ha imaginado esos mundos paralelos que hemos visto en el cine, en la televisión, en la literatura, en el que un suceso determinado hace que toda la historia cambie radicalmente. Esto se llama el efecto mariposa, ¿no? Si sucede una cosa o no sucede esa cosa pequeña, en la historia de todo el planeta o de todo el universo es totalmente radical. Aquí vamos a tener pues, el cuento corto de Philip K. Dick, ¿no? de El sonido del trueno, que también se llevó al cine en su momento, en el cual un viajero en el tiempo regresa al pasado y le dicen, va a haber dinosaurios, en la época de los dinosaurios, y dice, por favor, vaya usted por la senda, no toque nada, no intervenga nada, y pisa una mariposa. Sí. Entonces, cuando él regresa, de repente se encuentra de que ya no hay seres humanos y que todo el mundo que la atiende son una especie de dinosaurios altamente evolucionados. Es decir, el universo ha evolucionado solo porque mató a aquella extraña mariposa en el camino en el que se movía, ¿no? Es un cuento corto, mucho mejor que la película de Philip K. Dick, y habla un poco de esos puntos que los filósofos, los físicos, perdón, llaman como puntos John Barr, ¿no? Puntos en los cuales se desdobla porque hay una observación, hay una medida. ¿De acuerdo? Aquí ya digo que en el cine y la televisión vais a encontrar. Aquí os comento. Entonces tendría que estar desdoblado el universo miles de millones de veces. Por porque supuesto. si como hablábamos el otro día,
si como hablábamos el otro día, no podemos saber dónde está el electrón dentro del átomo, puede estar en cualquier parte de todo ese vacío, pues eso tradúcelo a posibilidad. No estamos permanentemente observando. El fenómeno del desdoble solo se produce cuando se produce la medida. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces, si dejamos que el sistema está fluyendo solo y nadie mire ni mida, no pasa nada. Es la observación. Claro, es la observación cuando produce ese desdoble. Es decir, la actuación, si el gato está quietecito en su caja y nadie hace nada, el gato, pues no sabemos lo que está adentro. Pero en el momento que miro dentro de la caja, provoco el desdoble. En un universo el gato estará vivo y en otro universo el gato estará muerto. Esto yo creo que peca un poco de, no sé si se puede llamar egocentrismo, pero es que nos da la sensación de que todo gira alrededor nuestro. O sea, dice, si nosotros miramos... Vale, digamos, estoy de acuerdo, pero porque estoy usando un ejemplo. Es decir, es el ejemplo, porque esto es en realidad a nivel atómico. O sea, esto está sucediendo constantemente a nivel continuamente. Exacto. Cuando se producen interacciones de cualquier tipo estaría sucediendo. Es decir, no es porque el ser humano mida, si no existiera ningún ser humano se estaría desdoblando el universo constantemente de igual manera. Sí que es cierto que al utilizar este ejemplo, pero bueno, para que lo entendamos un poco mejor. Pero sí, no lo entendáis como antropocentrista, ¿eh? No es porque el hombre mide en sí, sino porque se produce una medida. Una medida también puede ser una interacción entre dos partículas. Sin ir más lejos. Por ejemplo, un rayo de sol que toca una superficie. Ahí ya se ha producido una interacción. Por lo tanto, una medida y por lo tanto un desdoble. De todas formas, como que parece que no es que se produzcan dos cosas que se dan a la vez. Se produce la posibilidad de que haya dos opciones diferentes, que el gato esté vivo, que el gato esté muerto. O tres, o cuatro, o cinco. 4 o 26. O ninguna. Pero realmente la real solo es una. Vale, esa es una buena cuestión. ¿Es la real por la que tú estás en ella? Porque entonces sí que estamos cayendo en antropocentrismo y eso podría tener mucho que ver con el principio antrópico. ¿Cuál es la real? ¿Porque tú la vives como real es más real que los otros universos? La ciencia actualmente dice que no, que todos son tan reales. Lo que pasa es que nosotros no sabemos nada de esos universos, pero son igual de reales que el nuestro. Esa es una muy buena cuestión. Lo que dice simplemente, como tú estás dentro de uno de esos sistemas y te mueves, digamos, existes dentro de él, claro, tú tienes existencia real dentro de ese universo. En los otros desdobles no sabes cómo es. Puede incluso que haya copias de ti mismo que ha tomado otras decisiones. Claro, eso también podría ser que se convierta en real la que tú coges. Sí, lo que pasa que, imagínate, vamos a ser un poco antropocentristas, imagínate que eres tú, que llegas un día y decides encender un interruptor o no encenderlo. Muy fácil. Hay un desdoble, ¿no? En un universo estás tú que has encendido la luz y en otro universo estás tú que no has encendido la luz. Un desdoble muy sencillo, ¿no? En ambos tú estás y en ambos tienes existencia real. Si en tu universo has encendido la luz, claro, a ti te parece que es tu realidad, y es tu realidad, por supuesto, pero puede existir otro universo. Imaginaos que eso fuera un punto de desdoble, que a lo mejor no lo es. He puesto solo un ejemplo. Otro universo igual de probable. Exacto, es igual de probable que el tuyo y que existiría y el que viviera esa realidad, viviría esa realidad exactamente. Y que igual la única diferencia entre los dos universos es simplemente el hecho hasta ese momento de que tú encendieras o no la luz. Luego evolucionarían de maneras diferentes, por supuesto, cada uno tendría su futuro, pero el pasado sería común. Pero hay un punto que es donde se produce el desdoble que separa la existencia de esos dos universos. Y como comentaba Estrella, se está sucediendo miles y miles de millones. Luego, el multiverso no está comprendido por unas pocas burbujas, prácticamente serían infinitas. Prácticamente serían infinitas. De hecho, hay una teoría muy, muy moderna, y estoy hablando del año 2019, que dice que tal vez si se podría, aunque los universos no se podrían comunicar, en el registro de fondo de microondas podría haber ciertas zonas no tan homogéneas, con una desviación determinada, que podrían indicar zonas en las cuales las burbujas de dos universos han podido llegar a rozarse de alguna manera, las famosas branas. Bueno, pues hemos detectado esos desvíos.
estamos detectando pequeños desvíos en algunos puntos cuando miramos el universo de la radiación de fondo de microondas. Son muy pequeños. Hasta ahora no teníamos máquinas que eran capaces de detectar esas desviaciones tan pequeñas del cero absoluto, porque prácticamente están 3 grados por encima del cero absoluto. Pero ahora de repente las hemos detectado, ¿eh? Y podrían ser la indicación de que efectivamente la primera experimental de la indicación de la existencia de otros universos. Ojo, hay otras explicaciones también para esta pequeña desviación, con lo cual primero habría que quitar esas dos posibles explicaciones, pero podría ser una indicación, que también os comento aquí. De hecho, fijaros, en el año 2001 se hizo un estudio entre los científicos más importantes que en este momento estaban trabajando en el mundo de la astrofísica, y ya en el año 2001 más de la mitad de los científicos creían que la IMM, que es como llaman a esta teoría, interpretación de mundos múltiples, IMM, el 58% ya la admitían como correcta. Entre ellos gente como Stephen Hawking o como el mismísimo Richard Feynman. Solo el 18% no la aceptaba. Había un 15% que le parecía que probablemente era correcta, pero que no le convencía del todo, y solo el 9% indicaban que no estaba todavía con una opinión creada. Aquí os comento que hay uno de los grandes que estaba, porque ahora ya no lo está, bueno, ahora ya falleció, pero el caso del no era Roger Penrose, que inicialmente estaba, no. Pero recordad un poco la curiosa relación que tienen Roger Penrose, o tenían, y Stephen Hawking, que era cuando uno decía una posibilidad, el otro decía siempre la contraria y se apostaban algo entre ellos. Y siempre apostaban contra ellos, de tal forma que si perdían el tener razón, por lo menos ganaban alguna cosa. O sea, no tengo muy claro si el Penrose estaba en contra porque sí o porque realmente lo había dicho Hawking que sí, que entonces él decía que no. Hoy en día muchos científicos que estaban en ese 18% que no aceptaban se han ido pasando a la aceptación de la IMM. Dime, Estrella. No, es una tontería, pero es que me sorprende porque el acrónimo de IMM es de las palabras en español. Ah, bueno, sí, claro, pues la he puesto en español, sí, está puesto en español. Entonces, habitualmente, ¿cómo se llama? No será IMM. Es Multiple World Interpretation, es MWI, pero vamos, si pones IMM te aparece, ¿eh? O sea, te aparece, o sea, no te preocupes que te aparece. Pero vamos, que me extrañaba. Se debe un poco a este señor, a Alberto Casas, que es un científico, un físico teórico español muy importante, que os voy a leer este pequeño texto que he extraído de una obra suya publicada en el año 2014, que dice: esta hipótesis de los muchos mundos de la física puede parecer delirante, lo cual la hace también apasionante. Con el tiempo, la interpretación de los muchos mundos, como dice él, ha ido ganando adeptos y hoy en día se considera una perspectiva perfectamente seria de la física cuántica, aunque no está comprobada, y es difícil diseñar experimentos que puedan decidir entre ella y la ortodoxa. Pensemos un momento sobre sus fascinantes implicaciones. Si se acepta la hipótesis de los muchos mundos, el yo que sentimos sería solo una de nuestras versiones, el yo de una cierta rama cuántica. Y de forma permanente se siguen creando desdoblamientos de nuestro yo, puesto que continuamente estamos realizando observaciones de uno u otro tipo. Los nuevos yos que se crean a cada momento comparten un pasado común, pero tienen ante sí un futuro diferente. Naturalmente, las historias posteriores en cada una de las ramas serán también diferentes. Las dos realidades coexisten de forma simultánea. Esencialmente, todas las posibilidades potenciales se realizan en una rama u otra de nuestro complicado estado cuántico. Toma ya. ¿Y cómo coexiste mis múltiples yo con los múltiples yoes del resto de la gente? Claro, no yo sigo pensando que todo lo hacemos a través de un antropocentrismo, digamos, porque al final, digamos, tiro por ahí, pero no lo podemos saber. No, y además, claro, aquí es muy radical la ciencia, es decir, no sabemos lo que sucede, ni siquiera podemos saber cómo, es que en el momento que se produce el desdoble, ya de las demás ramas, o sea, de la que para mí es la que yo existo, no voy a saber nunca más
de las otras. No, vivirán una existencia, todo el universo tendrá una existencia diferente completamente, no tendrá por qué tener nada que ver. O sea, en ese sentido, el desdoble que provocamos, que no pensemos que genera una historia en la que haya influencia. La única influencia es la previa, la del pasado común, hasta el momento del desdoble. A partir del desdoble, lógicamente, el universo tendrá una evolución y el otro la otra, porque es completamente aleatoria y sujeta a los fenómenos evolutivos que se produzcan en cada uno. Salvo que llama la atención que rocen uno con otro. Si se rozan, lo único que producen es como un latigazo de energía, pero no se transmite información entre ellos. Pongo entre comillas esto por algo que luego hablaré. Vale. Entre comillas. Pasar de un mundo que has salido a otro mundo es imposible regresar a ese mundo. Exacto, exacto. Es decir, tu existencia es tu línea y nunca podrás saltar a otra. Vuelvo a poner comillas aquí por otra cosa que contaré luego. Pero en principio es así. Claro, pero y entonces, claro, la parte que tú estás viviendo, cuando se produce ese latigazo de energía, lo sientes. No. ¿Cómo se vive eso? No, ya os he comentado que es una variación de energía a un nivel muy bajo. Se detecta en el fondo de microondas. Porque no... Pero el cerebro de alguna forma tiene que sentir algo, aunque nuestro cerebro es una máquina bastante... No nos emocionemos. Eso sí que es antropocentrismo. No, para nada. Nuestro cerebro, pero si nosotros no oímos bien, ni vemos bien, vamos a detectar una diferencia de 3 grados Kelvin. No, de una manera totalmente inconsciente, claro. Pero... Inconsciente. Nuestro cerebro no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad. Nuestras máquinas sí, pero nuestro cerebro no. Mira, nuestro cerebro depende de nuestros sentidos para poder detectar las variaciones que suceden alrededor de él. Y yo cuando muchas veces hablo de esto pienso, vamos a ver, ¿veo bien? Pues depende con quién me compare, porque hay seres vivos en el planeta que ven mejor que yo. ¿Huelo bien? Pues hay seres vivos que huelen mejor que yo y que peor. ¿Mi tacto es bueno? Pues hay seres vivos que mejor. Es decir, que no nos situemos en el culmen de la evolución porque no lo somos. No lo somos. Somos totalmente aleatorios y de esa manera, pues hoy, pero nosotros no estamos preparados para notar una diferencia de temperatura de 3 grados Kelvin. ¿No? Si es que eso es nada, es nada. Pensad que hemos tardado en tener máquinas tantísimos años para poder tener una máquina que la detecte. Bueno, en resumen, resumiendo un poco toda esta teoría, la ciencia cada vez está más convencida de la existencia de muchos universos. Estos universos no están conectados materialmente, pero de alguna manera sí comparten información, el pasado, de lo que es cuando estaban juntos, digamos, hasta que se produce el desdoble. La existencia de estos mundos paralelos o IMM explican completamente la mecánica cuántica y no nos podemos mover entre estos universos. O sí, cuidado. Porque podría haber una pequeña posibilidad de transmitir información entre universos. Pero es una teoría muy extraña que tendría que ver con los agujeros negros. Es decir, Hawking en sus últimos años de vida desarrolló una teoría, que no me voy a meter aquí mucho porque prefiero que la leáis, lo que viene un poco a decir de alguna manera que los agujeros negros no pueden destruir toda la información física, porque entonces violarían la mecánica cuántica y eso no lo pueden hacer. De alguna manera están almacenando en su horizonte de sucesos toda la información que van consumiendo, de alguna manera. Cuando digo información, hablo de datos realmente, como tales, la existencia previa. Es como una especie de holograma de toda esa información que no llega nunca a desaparecer. Y decía Hawking que tal vez el horizonte de sucesos es, digamos, la superficie de la esfera que forma el agujero negro, es decir, esto que vemos aquí en color negro, dentro estaría la singularidad que forma el propio agujero negro. Y lo que decía Hawking es que la información no se almacena dentro del agujero negro, sino en su límite, en ese horizonte de sucesos. Y él lo llamaba supertraducciones, era como un gran almacén de todo lo que se iba tragando el agujero negro. Y pudiera ser que pudiera transmitir parte de esa información a través de la singularidad surgiendo en otro agujero negro, en otro universo, a través de la radiación de Hawking, en otro universo. Pero esto insisto que es una teoría que Hawking escribe pocos meses antes de morir. No llega a completar y no sabemos muy bien por dónde iba su pensamiento, porque seguir los pensamientos de este hombre era bastante complicado, porque debido a su propia enfermedad, era una persona
en la cual en su cabeza estaban todas las teorías y él tardaba mucho en escribirlas. Y desgraciadamente no pudo completar muchas de las teorías en las que estaba trabajando. Pero que es mucho más comprensible que la idea del agujero negro que se lo traga todo y no se sabe dónde va. A mí eso de que se comparta es más Claro. Claro, va un poco por ahí, decía, porque claro, además violamos la mecánica cuántica. Es decir, si nosotros decimos simplemente que lo que se traga el agujero negro desaparece, de alguna manera la propia mecánica cuántica nos dice que eso no puede pasar, que los números cuánticos se tienen que mantener en todo momento. Entonces, Hawking propone una idea que luego tiene mucho que ver con lo del universo holográfico que hablábamos, ¿no? Que es que en la superficie del agujero negro, es decir, en los horizontes de sucesos, se queda almacenada esa información en menos dimensiones y va acumulando toda esa información. Y que podría incluso llegar a transmitir esa información. Desgraciadamente, esta idea tan revolucionaria no la llegó a completar. Es una pena, porque eso sería lo más normal. Que por lo que entra por un lado, pues tuviera una salida. No, pero cuidado con lo que no confundamos datos con materia. No sale materia por otro lado, ¿no? Estamos hablando de datos, de información. Entonces, esa información no tiene por qué poder reconstruirse después. Es como, voy a utilizar un ejemplo, ¿no? Y insisto que por favor, que cuando utilizo un ejemplo no nos quedemos el ejemplo porque no es siempre lo más adecuado. Es como si yo transmitiera radio, pero de alguna manera el agujero negro me separa todas las palabras y todas las letras y las devuelve desordenadas. Posiblemente no pudiéramos luego reconstruir toda esa información, simplemente tendría datos de información. Pero sí que he transmitido datos a través del agujero negro. Pero no es materia, porque la materia sí que puede ser destruida dentro del agujero negro. En forma de energía, con lo cual podría ser. Santiago, una pregunta. Dices que cuando uno se puede desdoblar, pero yo físicamente estoy aquí. Si yo me desdoblo... Tú te mueves en tu propia línea, es decir, tú nunca percibes esa situación, pero se estaría produciendo constantemente. Pero para ti tú sigues en tu línea. Físicamente estaría yo desdoblada también físicamente. Sí. Tú y toda la materia del universo. Eso cuesta ya un poquito más. Pero es que a mí me cuesta un poco entenderlo. Pues para que lo pienses claramente, imagínate que cada vez que tomes una decisión en función de las posibles respuestas, y ojo, que insisto, que estamos hablando demasiado de lo personal, es decir, del ser humano, cuando aquí tiene mucho más que ver con la estructura del propio universo. Pero bueno, nos puede valer porque el ser humano es parte del universo. Habría tantos tus y tantos universos nuevos como posibles respuestas que tuvierais. Pero tú nunca ibas a saber nada de esos tus, ni de su futuro, ni cómo evolucionarían. Es esa pregunta que hemos hecho muchas veces, ¿verdad? De, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho...? Pues en otro universo lo has hecho. En otro universo tú has hecho eso que te planteas, ¿no? Es decir, si yo me hubiera casado con... Pues en un universo te has casado con esa persona. Pero una pregunta, eso no es demostrado, no está demostrado, ¿no? Pues aunque parezca sorprendente, tiene muchísimas menos contradicciones con la mecánica cuántica que la propia física ortodoxa. Es decir, que si yo cojo la mecánica cuántica e la intento aplicar en la física ortodoxa, como ya os expliqué, me encuentro un montón de problemas. Pero cuando la utilizo dentro de los universos paralelos, funciona fenomenal. ¿Demostrado matemáticamente? Sí. Yo tampoco me lo creo. Pero es que, por ejemplo, vamos a ver, cuando una persona muere, entonces, ¿qué pasaría con los otros desdobles? Nada, viven su propia existencia. En el momento que se produce la separación ya no hay influencia entre todos los desdobles que puedan existir en el universo. Ninguna información del universo pasa al otro. Con lo cual puede existir, por ejemplo, un ser vivo que en un universo continúa existiendo y viviendo y otro ser vivo que a los 5 minutos se ha matado. No pasaría nada. Acabas de sembrar la semilla para que nos volvamos todos medio tarumbas. Sí, es que esto me resulta muy difícil entenderlo. Y es más, esto gustó tanto en la literatura y en el cine y en la televisión que se lanzaron como aves de rapiña a desarrollar ideas, ¿no? Entonces tenemos obras de literatura que, bueno,
Están ahí, si las queréis leer, algunas con más acierto y otros con menos acierto, en los cuales juegan con cambios, cómo pueden influir. Os he puesto el ejemplo antes de Philip K. Dick, pero bueno, quizá el ejemplo más conocido que lo tenemos, pues el propio Philip K. Dick es un autor que tiene varias obras centradas en esto, ¿no? Por ejemplo, El hombre en el castillo, otra de las grandes novelas de Dick, ¿no? que juega un poco con esta idea. Es decir, ¿cuál es el punto detonante del hombre en el castillo? Mucha gente dice, no, los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial. No, error. El cambio, el punto que genera todo, es que a Franklin Delano Roosevelt lo matan en 1930 en un atentado. Que fue verdad, que tuvo un atentado, pero sobrevivió, en la historia real nuestra sobrevivió. Pero ¿y si hubiera muerto? Pues entonces resulta unos Estados Unidos que no se recuperan de la depresión. Estaríamos aquí, posiblemente. Entonces no entran en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los alemanes ganan la guerra en Europa, pierden la guerra con Japón, que está más desarrollado en ese momento, y cuando Alemania les declara la guerra, también pierden la guerra con Alemania. Entonces se genera un mundo en el cual en los años 60, pues los nazis por un lado y los japoneses por otro son las grandes superpotencias del planeta, ¿no? Todas estas teorías que seguirían, arreglo a lo que decíamos antes, más la línea de Bergson filosófica sin tener detrás una demostración matemática, o la línea de Einstein, digamos, con un soporte matemático que arroje. Pues como comentaba, la idea es situarse en la mitad. Lo que propone Everett es situarse en la mitad. Pero a efectos de hoy todavía están más cerca de lo filosófico que de lo matemático. Es cierto que ya hay matemáticas que lo muestran, sobre todo las de la mecánica cuántica. Pero como todavía la gravedad y otros factores no lo hemos incluido, no lo podemos cerrar completamente. Es que entonces, me estaba dando esa impresión, porque aquí también estamos filosofando con todo esto, que nos parece y que es un poco. O sea que con el tiempo una regla matemática podría hacer que yo dijese, vamos a ver, tengo 5 posibilidades para hacer una cosa. Aplico esta regla matemática y sé que con esta posibilidad me va a salir este resultado, con esta otra me va a salir este otro resultado. ¿Eso es posible? Bueno, eso es posible. ¿Llegar a saberlo? Eso es posible. Ahora, si es una decisión cerrada, sabes las posibles respuestas. Claro, bueno, no me refiero en general, porque como es cada decisión que tomas, depende de las alternativas que tengas, te desdoblas. Si eso se pudiera justificar con unas reglas matemáticas, se podría saber. No, pero me parece que no entiendes. Es que tú lo que planteas es que ya sabes lo que va a pasar después. Y no. Claro, el desdoble se produce y ya está. No hay más. No sabes lo que va a sucederle a cada uno de los demás. Claro. No preveemos el futuro. No sabemos lo que sucede. Que no hay regla matemática que pueda llegar reglas ni nada. Se produce. El hecho simplemente de que una partícula del Sol, que ha emitido el Sol, choque contra la atmósfera de la parte de arriba de la Tierra y genere, pues evidentemente, una desintegración atómica justo ahí, eso ya provoca un desdoble. Porque ya es una observación, es una medida, aunque no estemos mirando, que no es porque miremos las personas, insisto, que es simplemente cuando se producen interacciones. El universo está lleno de interacciones y nosotros somos una gota del universo, con lo cual no pensemos que es que se desdobla porque yo tomo decisiones. El universo se está desdoblando, según la teoría de universos múltiples, constantemente, y antes de que existieran seres humanos se estaba desdoblando, y después de que ya no existan seres humanos también se seguirá desdoblando. No es por los seres humanos. Los seres humanos es una consecuencia más, evidentemente, como parte de eso. Pero los seres humanos podríamos seguir existiendo en otro universo. Pues habrá universos incluso habrá universos donde no se haya desarrollado el ser humano, por ejemplo, o no exista la Tierra, o no exista el sistema solar. ¿Por qué no? Por ejemplo, en el momento de la muerte puede existir un desdoblamiento. No, porque, claro, no ahí ya, tiene que haber una observación. Los fenómenos macrofísicos son conjuntos de muchísimas observaciones. Entonces, por eso yo digo que cuidado con el tema del ejemplo de las decisiones personales, porque es un ejemplo nada más. Tened en cuenta que estos son elementos subatómicos. O sea, cuando yo tomo una decisión, miles de millones de átomos están participando a la vez de esas mediciones. Desde mi cerebro produciendo energía eléctrica para tomar una decisión, mis músculos al moverse, lo que hago, etcétera, etcétera. Es un conjunto de millones y millones y millones de átomos. Con lo cual, no lo pensemos simplemente como
mi decisión, mi voluntad desdobla el universo. No, es la interacción que se produce entre los millones y millones y millones de átomos que en ese momento están interactuando la que provoca una serie de desdobles. ¿La muerte provoca interacciones? Sí, pero puramente aleatorias. ¿No? Sí, pues ¿provocará desdobles? Pues a lo mejor sí, y quién sabe. No lo sabemos porque no lo podemos definir. Pero no pensemos que no, es que la muerte es un fenómeno que causa un desdoble como muerte como tal, porque eso sería antropocentrismo, eso sería pensar que somos nosotros los que generamos ese efecto, cuando no es así, es el universo el que lo genera. Lo que parece que se quiere decir es que están ahí todas las partículas, átomos, no sé qué, no sé cuántos, que agruparse en un momento determinado, bueno, no en un momento, agrupados de una manera determinada, forman un Santiago, un no sé qué, no sé cuántos, eso es. Pero realmente es desde fuera, desde donde se está moviendo todo. Eso es. De hecho, estaríamos hablando, habría que hablar de algo, ¿no? que almacena todo eso, ¿no? Que es lo que llamamos el bulk o el hiperespacio, ¿no? Donde se encuentran flotando todas esas burbujas, pero ahí hoy no me voy a meter. Bastante hemos tenido hoy como para liarnos en cosas todavía más. Que creo que va a haber tormenta este fin de semana. Pero sí, esa es una buena observación. Yo, a ver, sinceramente, me parece una teoría estas... muy apasionante, ¿eh? De verdad, me parece una teoría sumamente apasionante. Santiago, hay una película muy buena sobre este tema, sobre lo que estábamos hablando, que se llama Código Fuente. No la he visto. Pues mira, es muy buena y refleja muy bien lo que has estado hablando. Pues la echaré una ojeada, porque no la he visto. Mira, gracias. Y además, fijaros también que atenta, de alguna manera, contra algo que para nosotros siempre ha sido muy sagrado, que es, por un lado, el determinismo, que cada vez la ciencia nos dice y nos da sopapos con la mano abierta, porque nos ha ido dando sopapos desde el siglo XIX contra el determinismo de una manera. Primero decir, pero ¿cómo que el centro del universo? Vosotros no sois ni el centro de la galaxia, ¿qué vais a ser el centro del universo? Pasca, primera. Luego que si la especie elegida, si es puramente viene Darwin y otra en toda la cara. Y luego la mecánica cuántica, que es todo interacción aleatoria. Poco a poco, ¿no? Va en contra de ese determinismo tan científico del siglo XVIII y anteriores, ¿no? Que pensábamos la teoría, ya lo sabemos y lo vamos a entender todo. Pues no. Atenta contra ese determinismo que ya nos lo tiene que hacer olvidar. Y luego también nos vuelve a situar un poco en realmente pues, en lo que somos, que es un nada... yo en este sentido siempre pongo el ejemplo de esta imagen que tenéis aquí. No, esto es la Vía Láctea con tierra y la Vía Láctea sin tierra. Mismo. Le importa al universo que exista la Tierra exactamente cero, porque no somos nada, absolutamente nada. ¿Puede existir una forma de transmitir información a otros universos? Pues podría haber, aunque todo indicaría que no podría ser con retorno, sino solo emisión. Y insisto, es una cuestión muy interesante para la física y para la astrofísica hoy en día. Y creo que es una teoría apasionante. Ahora, evidentemente, como muy bien habéis comentado, y estoy muy de acuerdo con vosotros, de momento está más cerca de la metafísica que de la física. Pero yo es una pregunta que lanzo ahí. ¿Eso es malo? ¿Eso es necesariamente malo? No, si esto abre posibilidades, pero claro, se escapan ahora mismo, a mi conocimiento se escapan, vamos, pero... Sí, lo entiendo. Años luz. Sí, lo entiendo. Yo en este sentido, en este sentido pondría un ejemplo. Yo todavía sigo diciendo que el sol sale por el este. Efectivamente, esa presión que tenemos todos cuando el sol no sale. ¿Qué es lo que hay por ahí detrás? ¿Qué es lo que hay por ahí detrás? Todo escondido, sí. O sea, que realmente esas expresiones... Bueno, ahí hablamos mucho del lenguaje, ¿no? Pues cómo define nuestros pensamientos también. El propio lenguaje. Mira, von Neumann vuelve a aparecer. Hoy os lo dejo como tarea, ¿eh? Vida, porque es una vida apasionante, ¿eh? Es una vida apasionante la de von Neumann. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo todas las del mundo. Bueno, pero sí, claro. Hoy lo entiendo, ¿eh? Hoy lo entiendo, por supuesto. Este era un tema denso y que he intentado simplificar al máximo, ¿eh? De verdad que he intentado simplificarlo absolutamente al máximo y de la manera más entretenida posible. Espero que os haya servido. Por mí puedes repetir esta clase cuando quieras. A ver si entiendes algo, ¿no? Un paréntesis. Estas ideas que he expuesto aquí, algún científico me llamaría
las miles por exponerlas, también te os digo, voy a ser sincero. O sea, hay científicos que dirían que lo que estoy haciendo es un poco pseudocientífico. Yo creo que no, pero bueno, cada uno piensa como piensa. Yo lo veo esto como ciencia ficción. Bueno, y que la ciencia ficción, oye, que la ciencia ficción también está muy bien, caramba. Realmente es pseudociencia, ¿no? Porque no es falsable. Bueno, para que sea pseudociencia, además de no ser falsable, tiene que cumplir otros elementos. Pero sí, la pseudociencia no es falsable, pero además busca otras cosas, ¿no? En este caso no estamos buscando engañar de por sí, o sea, buscar un beneficio de por sí, ni nada, que es lo que muchas veces las pseudociencias buscan. O una explicación alternativa que ni tampoco es falsable. O sea, pero sí, no es falsable de momento. Por lo menos de momento. Lo que pasa es que las pseudociencias no son falsables ni lo van a ser nunca. Aquí poco a poco vamos ganando terreno a esto y cada vez nos vamos acercando más a poder repetir los experimentos, tener una base matemática, etcétera, etcétera. No me gusta ponerlo quizá al mismo nivel, yo que sé, de una persona que cree que con las manos va a sanarte. Voy a poner como por ejemplo, ¿no? Pues no lo puedo poner al mismo nivel. Una cosa es pseudociencia y otra cosa es que todavía no hemos alcanzado la posibilidad de explicarlo, ¿no? De alguna manera. Estoy hablando de imponer las manos en pseudociencia. ¿Veis? Va a decir alguien, ¿pero cuál es la pseudociencia? Lo siento si alguien cree lo de la imposición de manos, ¿sí? Yo no creo. Yo no. Bueno, que se desdoblen. Que se sugestione. Bien, también que la sugestión es muy potente, evidentemente, claro que sí. No se vaya a curar. Bueno, pues que la semana que viene no nos vemos, la semana siguiente dejamos para un poco lo que podremos ver en verano, ya sabéis, repasaremos un poco observaciones y demás, tenemos ahí algunas fotos que podéis tomar de la Estación Espacial Internacional en agosto, muy chulas, ¿eh? Ya os dejaré porque va a haber varios sobrevuelos a buenas horas para poder hacer fotos y poder mirar, pasar la estación. Incluso con unos buenos prismáticos se llega a ver el perfil de la estación espacial. O sea, que también puede ser. Es muy grande, es un monstruo ya como los campos de fútbol de grande y claro, es lo suficientemente grande para poder ser observada. Y bueno, que nada, que nos vayan vacunando lo antes posible a todos en sus segundas vacunas o primeras o las que sean. Y yo el martes me vacuno. Genial. Yo el martes. Pues pero de la segunda, ¿no? ¿Y a ti, Santi, te han citado ya? De la segunda, se cachondea porque solo es una. La Janssen. No, por eso, porque imagino que será la segunda. Lola, los últimos eran los primeros. Los últimos serán los primeros. Ya te digo. Vaya que sí. Tú, Santi, yo fui después, ¿eh? Yo fui al último. Los amigos Fijaros, que tengo, con todo y al final siendo automáticamente. Pero acabas antes. Todos los amigos que tengo van matemáticamente. Roberto, tú también. también. Santiago, la tuya también fue Janssen. ¿La mía? No, Pfizer. ¿La tuya también fue Janssen? No, yo con Pfizer. Pfizer. Bueno. Hay tantas. Ya ves, sí. Bueno. Todas son buenas. Cuidaros mucho, ¿vale? Venga, igualmente. Besos. Hasta luego. Hasta luego.